ahora sí, comenzamos. La privacidad de datos personales. ¿Qué es? Bien. En la Unión Europea, en su Reglamento General para la Protección de Datos Personales, dice lo siguiente. Los datos personales son toda información sobre una persona física, identificada o identificable. La privacidad se refiere al derecho de los individuos a controlar el uso de su información personal. ¿Ok? Creo que es algo sumamente fácil de comprender. Nuestros datos personales son personales porque somos identificables precisamente por ello y tenemos nuestro derecho a poder salvaguardar nuestra información. Pero fíjense qué interesante, porque más adelante también de este lado de Latinoamérica también existen, curiosamente, algunas regulaciones en torno al uso de de la privacidad de datos, en fin. Y encontré en Argentina la siguiente ley que tienen. Establece que la protección de datos personales tiene como un objetivo garantizar el derecho del honor y la intimidad de las personas, permitiéndoles acceder a la información que se registre sobre ellas y asegurando su consentimiento para el tratamiento de sus datos, ¿ok? Entonces creo que se complementan bastante bien en que nuestro deseo es que nuestros datos personales no nos hagan vulnerables, ¿verdad? Que estén bien asegurados y por supuesto las reglamentaciones pues pueden llegar a protegernos y ser un beneficio. Por aquí un saludo a Fetos, que por segunda o tercera vez te encuentro aquí en el live. Gracias, ¿verdad? Por aquí también entró Bianca, Cris, en fin. Gracias por estar aquí un ratito. Esto va a ser muy interesante y vamos a aprender muchísimo. Ok, bueno, pues ya que conocemos qué es la privacidad de los datos, nuestros datos personales, podemos tener un punto de partida mucho más sólido, ¿verdad? Para que podamos partir en torno a nuestras necesidades y los huecos y peligros que hay en torno a cómo se utilizan esos elementos. Bien, un saludo por supuesto a todos los que se van conectando. Gracias como siempre, están al pendiente. Les agradezco por haber sintonizado el programa, ¿ok? Nada más quiero ver que se escuche bien. Parece ser que sí. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Les parece bien? Excelente. Bueno, lo siguiente es, existen por supuesto, como en todo, personas con mucha experiencia, ¿verdad? Y expertos en el tema, quienes nos irán guiando, ¿verdad? En sus opiniones, sus definiciones, y nosotros podemos adquirir un conocimiento mucho más sólido y, por supuesto, como siempre les digo, tener las herramientas para poder utilizarlas a nuestro favor, ¿ok? Entonces, quiero mostrarle por lo menos tres personas que se han dedicado algunos años a investigar en torno a este tema. ¿Cuál es su postura sobre los riesgos y propuestas que tengan en torno a el trato de nuestros datos personales en la red, en internet, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante con la presentación. Igual, les recuerdo que la presentación es visible en YouTube y Instagram, para que si ustedes quieren ver con mayor detalle lo puedan hacer en la aplicación correspondiente. Bien, bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí empezamos con nuevamente con Europa, ¿verdad? Entonces, Leonardo Cervera, un consejero en Europa, fíjense bien qué es lo que dice. Advierte que la inteligencia artificial puede amenazar la dignidad humana si no se regula adecuadamente. Anteriormente hemos platicado también que la inteligencia artificial incluso puede llegar a hacernos cuestionar en torno a nuestra identidad. Pero es muy importante, ¿verdad?, que logremos ver esas diferencias. ¿Qué propone Leonardo?
un enfoque normativo, por supuesto, europeo, pero que esto se vaya extendiendo, normativo europeo que priorice los derechos fundamentales en la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, no es nada más que crezca, ¿verdad?, los desarrollos de la inteligencia artificial, sino que sea una estructura sólida que permita que los datos de nuestra persona sean protegidos y por supuesto haya regulaciones para que las empresas, los desarrolladores, los que, claro, se dedican a todo este comercio tecnológico y digital, no tengan un acceso desmedido, sino que haya filtros y controles para que nosotros seamos lo menos afectados. Bueno, Lorenzo Cotino, desde España, en la Universidad de Valencia, fíjense qué es lo que dice. Él nos comenta que la innovación tecnológica debe mejorar los derechos fundamentales y no comprometerlos. Y eso me encanta, porque entonces no nos deja bajo un riesgo, un alto margen de vulnerabilidad para que, seamos afectados. Y dice que él aboga por una coordinación efectiva entre organismos reguladores para evitar solapamientos y, por supuesto, garantizar la protección de la privacidad. Muy bien. Bueno, gracias a todos los que se van conectando y si lo estás viendo en diferido, déjame aquí un comentario sobre si tú crees que es necesario aprender más sobre la importancia de la privacidad de los datos personales en Internet. Por último, Alan Deitch, un experto en inteligencia artificial, comentó lo siguiente. Es importante que entendamos que hay preocupaciones sobre la falta de privacidad en herramientas como ChatGPT. ¿Por qué? Porque comenta que han analizado las conversaciones de los usuarios y estas podrían ser leídas por terceros, lo que subraya la necesidad de mayor transparencia en el uso de los datos por parte de estas plataformas. Y eso es una muy buena propuesta porque entonces se metería la presión a estas herramientas de inteligencia artificial para que regulen y blinden bien, ¿verdad?, los datos sensibles de nosotros, los usuarios. Y por supuesto, nosotros tengamos mucha más confianza de poder utilizar estas herramientas. ¿Qué opinan ustedes? No se olviden de dejar un me gusta y recuerden que estoy transmitiendo en YouTube, en TikTok también, para que dejen su comentario. ¿Les parece importante las regulaciones de los datos personales? Y fíjense que es un tema muy interesante y sumamente apasionante. Podemos ver que en este nuevo mundo, ¿verdad?, que se está desarrollando tantos avances de manera aceleradísima, pues también hay cosas importantes que pudieran llegar a afectarnos. Y qué más importante que nosotros estemos al tanto de todo lo que está pasando para que no nos coman el mandado y nosotros podamos protegernos y por supuesto enseñar a otros a ser responsables, ¿verdad?, en su momento de navegación o de utilizar cualquier otra plataforma o aplicación que por supuesto todas al momento de bajarlas y de permitirnos hacer una cuenta, pues nos pide, ¿verdad?, que los dejemos utilizar nuestros datos personales. ¿Ok? Excelente. Pues seguimos adelante. Entonces, recapitulando un poquito, los datos personales y la privacidad, pues se resume en lo siguiente. Son todos nuestros datos, todos estos elementos que nos identifican como persona y que son tan importantes para que nosotros pues los protejamos. Ahora, hemos visto por lo menos 3 opiniones distintas de expertos en tecnología que han dicho
la gran importancia de cuidar nuestros datos personales. Ahora, ¿por qué a ti que me estás viendo te interesaría estar escuchando un programa de esto? Bien, es importante porque nuestro diario vivir siempre se relaciona con estar utilizando, pues, no sé, el internet, aplicaciones, etcétera. Y por supuesto, involucra muchos datos, nuestra ubicación, identificadores, nombre, correo, teléfono, muchas cosas. Incluso el comprar, pues por supuesto que estás extendiendo una forma de pago, en fin. Podemos llegar a ser sumamente vulnerables. Por eso creo que es muy importante tener el conocimiento de este tema. ¿De acuerdo? Recordemos también que estos 3 expertos nos han dicho que hay peligros, la importancia de la privacidad y de las regulaciones. Sigo adelante para que tengan más información. Bien, ahora, esta parte está muy interesante porque aquí vamos a ver datos de lo que está sucediendo en realidad. Yo ya voy a pasar de momentos de más teoría para que nosotros podamos entender cómo es que se vive esto en la realidad, porque pareciera ser que no nos afecta tanto precisamente porque pues no es algo de lo que se hable mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ya que sabemos las definiciones y quiénes son los que están también levantando la voz para que esto se tome en cuenta, vamos a ver estadísticas de lo que está sucediendo al día de hoy. Bueno. Gracias a los que se están conectando. Gracias a los que están por aquí. Gracias a los que dejan un me gusta. En fin. Vamos adelante. Nada más que... Nada más déjenme un momento ver esta configuración para poder continuar. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Si tienen alguna duda o quieren saber más de alguna cosa, bueno, pues es buena idea que puedan ustedes poner aquí sus preguntas, ¿verdad? Bien, sigamos adelante. Entonces, ¿qué sucede en el mundo? ¿Cómo es la percepción también de las personas en torno a esto? Y vean qué fue lo que encontré. Muy interesante, ¿de acuerdo? Pongan atención, dice, el 71% de los consumidores dejarían de hacer negocios con una empresa que maneje mal sus datos sensibles. Es decir, la gente sí es consciente de que pudieran utilizarse mal sus datos para, no sé, a lo mejor suplantar identidad, hacer negocios, no sé, a tu nombre, en fin. Y después dice, el 86% de los estadounidenses consideran que la privacidad de los datos es una preocupación creciente. Pero no menos importante, porque estas 3 estadísticas, si ustedes se dan cuenta, son arriba del 50%. En España, el 75% de la población está preocupada por la privacidad y el uso de la inteligencia artificial. Varias veces les he comentado que generaciones como la X y los millennials hemos pasado por un cambio abrupto, de una vida con la tecnología más separada a una vida en medio de todo lo digital. Para otras generaciones ha sido más fácil el adaptarse, es más, ni siquiera han notado un cambio, por supuesto. Pero me llama muchísimo la atención estas cifras porque son realmente muy altas. Eso nos confirma que sí, efectivamente, los adultos de ahora, los adultos mayores, por supuesto que se dan cuenta que hay
algo que se debe hacer. Es importante darse cuenta de que hay un problema para, por supuesto, meter presión y que en su momento esto tenga alguna respuesta, una solución legal para que seamos beneficiados y tengamos, por supuesto, esta protección a nuestros datos. Vamos adelante. Ok, les traigo estos ejemplos, estos casos, pero antes de decirles sobre Cambridge y Equifax, que fueron casos en el mundo que estuvieron fueron muy populares porque resultó ser que se utilizaron mal los datos personales de muchísimas personas, miles, millones de personas fueron afectadas precisamente por un mal uso de personas. Pero antes de eso, permítanme mencionar algo antes. A través del mundo, abriendo más el panorama, por supuesto. Ya hemos visto que en Europa, en los Estados Unidos, la gente pues sabe que hay una situación, sabe que hay un problema. Y ayer vimos también que existen ya gobiernos que están haciendo algunos manuales, leyes, en fin, para que haya mayor protección a nuestros datos. En fin, vamos a ver ahora cómo es en el mundo, ¿verdad? En lugares más lejos de donde nosotros nos encontramos, que estaría genial que ustedes me pongan desde dónde me están viendo. Bueno, se habrán preguntado ustedes en China cómo es que manejan esto, porque nos platican de China y a lo mejor nosotros nos imaginamos algo muy parecido a muchos países asiáticos, mucho orden, mucho control, en fin, en fin. Bien. La vigilancia gubernamental, ¿ustedes cómo creen que se maneja? Bien, en China se implementa un sistema de vigilancia llamado Skynet. ¿Lo habían escuchado? Yo sé que ustedes han visto un TikTok que por ahí anda también muy popular, en el que las personas para poder comprar necesitan escanear su cara, ¿verdad? Y ya tienen como acceso a sus ahorros, a sus cuentas bancarias y pueden hacer compras, en fin. Entonces, hay muchísimo control. Vamos a ver, fíjense. ¿Cómo es que funciona, verdad? Utiliza un reconocimiento facial y más de 20 millones de cámaras en todo el mundo para monitorear espacios públicos. Pero vámonos a lo más específico que nos importa ahora. La Ley de Protección de Información Personal exige un consentimiento para el procesamiento de datos, pero no limita la recopilación estatal. Y vamos a ver en los Estados Unidos, una potencia que es sumamente popular, ¿verdad? Todo mundo queremos saber qué es lo que está pasando en los Estados Unidos para ver qué es lo que sucederá también en el mundo. Bien, en los Estados Unidos dicen que la Agencia de Seguridad Nacional ha recopilado y analizado información de identificación personal, incluidas tus llamadas telefónicas, correos electrónicos, para detectar posibles amenazas, lo que ha generado controversia sobre la privacidad. Y sí, hay muchísimas personas diciendo que eso es una invasión o que no se les avisó, en fin. Pero en Latinoamérica, ¿hay algo que se esté haciendo? Claro que sí. Hay varios países con reglamentaciones y leyes sobre la privacidad de datos. En Argentina, por ejemplo, tienen la Ley de Protección de Datos Personales y la Agencia de Acceso a la Información Pública como un órgano de control, estableciendo regulaciones para protección de datos personales en el país. Bien. Vamos ahora sí a ver los casos en los que este control de datos definitivamente fue un fraude, fue un desastre y por supuesto muchísimas personas se vieron afectadas porque pues fueron actos delictivos, ¿verdad? Y no se utilizaron bien esos datos. Entonces, pues bueno, por supuesto que esto ha prendido las alarmas para que se establezca mayor reglamentación en las empresas y las personas nos sintamos más seguros. Anteriormente ya les he platicado sobre Cambridge Analytica, pero hoy también les voy a hablar sobre el caso de Equifax.
Bueno, rápidamente les voy a hablar qué pasó con Cambridge Analytica. ¿Por qué fue tan popular? A lo mejor algunos de ustedes escucharon algo, tal vez investigaron y saben exactamente qué pasó o no tienen idea. Pero yo aquí les voy a dar algunos detalles para que ya se hagan idea sobre qué cosas pudieran pasar si no hay un correcto control de nuestros datos y no sabemos quién los está manejando. Esto, por supuesto, pasó a grandes escalas y era inevitable que no se supiera, pero van a ver cómo todas las mentiras se dan a conocer. En 2018 se reveló que esta consultora de Cambridge Analytica recopiló datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, utilizando una aplicación que accedía a información personal de contactos. Estos datos se emplearon para influir en campañas políticas, incluyendo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y el referéndum del Brexit. Resulta ser que engañaron a las personas diciéndoles que les iban a hacer un test de personalidad, pero no fue así. Lo que hicieron fue pedirles sus datos, recopilarlos y después pues venderlos, ¿verdad? Porque con saber muchos de sus intereses, sus gustos, sus preferencias, pues los analizaron y posteriormente lanzaron las campañas para las elecciones de 2016 y por supuesto poder llegar al público que pues fuera más conveniente, ¿verdad? En fin. El siguiente caso fue Equifax. Y esto también fue un gran escándalo. Sobre todo, bueno, pues por lo que estamos hablando, ¿verdad? Nuestros datos personales son lo más importante y yo creo que para todos sería una pesadilla que algo de esto no sucediera. Es más, seguramente algunos de ustedes ya han pasado por un bochorno como estos. A veces al utilizar algunas aplicaciones de compra o sitios que pues no son muy seguros, compramos algo y después nos van llegando los mensajes de que te están haciendo más compras, a lo mejor tú estabas dormido, ¿no? Resulta eso también muy común que en la madrugada te empiezan a comprar, entonces el banco te llama, en fin, esas cosas también suceden mucho, pero imagínense esto. Les voy a decir algo. El caso Equifax fue también muy escandaloso porque a diferencia del que les acabo de contar, bueno, utilizaron algunos datos de preferencias y todo y fue manipulado para estas campañas políticas. Estuvo muy mal, pero en este otro caso Equifax, tomaron datos de mucha más sensibilidad. Por ejemplo, números de seguro social, nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números de tarjeta de crédito. Imagínense ustedes. Fue una cosa horrible. Entonces, caso Equifax, sucedió en el 2017. Ponme aquí si tú escuchaste algo de ello. Ponme aquí si escuchaste algo de ello. Estamos transmitiendo en TikTok y también en YouTube. ¿Ya habían escuchado de este caso? Vamos viendo mientras. Sí, todo está bien con la transmisión. Muy bien. Bien, ok, creo que sí se sigue viendo. Excelente. Bueno, entonces, para continuar, sigue esto. Bueno, pues, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que pasó esto de Equifax? En septiembre de 2017, Equifax, una de las principales agencias de informes crediticios de los Estados Unidos, reveló que había sufrido una violación de seguridad que expuso información personal
de aproximadamente, escuchen esto, 147 millones de personas, incluyendo, como ya les mencioné, nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones, números de licencia de conducir y números de tarjetas de crédito. Alrededor de 209,000 personas afectadas. Se dice lo siguiente: la brecha se debió a una vulnerabilidad no parchada en el software Apache Struts, que los atacantes explotaron entre mayo y julio de 2017. Pero espérense, porque Equifax ya sabía. Descubrió la intrusión el 29 de julio, pero no la hizo pública hasta el 7 de septiembre. Y esto generó críticas por la demora de la notificación. Por supuesto, me imagino que no sabían cómo manejar una situación tan complicada. En fin, vamos más adelante. ¿Cuál fue el impacto y las consecuencias? Imagínense ustedes que, además de, por supuesto, haber enfrentado múltiples demandas colectivas y acuerdos regulatorios, incluyendo un acuerdo de hasta 700 millones con la Comisión Federal de Comercio y otros organismos. Pues sí, para menos no, ¿eh? Además de que la información comprometida incluía datos altamente sensibles y aumentó el riesgo de robo de identidad para millones de personas, por supuesto. Además que este incidente, y esto es lo más importante, expuso fallas significativas en las prácticas de seguridad de Equifax, como el almacenamiento de sus datos sensibles sin un cifrado especial y la falta de protocolos para responder ante estos incidentes catastróficos. Ahora, lo que por supuesto muchos de afuera pudieron tomar, ¿verdad? Como esta área de oportunidad para ir mejorando, por supuesto, esta seguridad, fue que, mantener actualizados los sistemas, aplicar parches de seguridad oportunamente, ¿verdad? Estar como constantemente dándome ese mantenimiento, viendo qué falta, dónde reforzar, en fin. Implementar medidas robustas de cifrado y protección de datos, establecer protocolos efectivos de respuesta a los incidentes y notificación a los afectados, por supuesto, porque no pueden estar ocultando algo así. Bien, ustedes sabían de esto, a mí se me hizo impactante cómo eso fue que pasó, ¿verdad? Y tanta gente tan afectada. Ahora, la inteligencia artificial, ¿verdad? Esta sí no podía faltar en este programa del día de hoy. Fíjense. Ahora estamos en esta transición, diciéndolo de alguna manera, en la que también la inteligencia artificial pues ya está prácticamente dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras computadoras y de nuestros teléfonos, y hemos hablado de que ya ni siquiera es pues posible, ¿verdad?, salir por completo de este mundo, a menos que de plano vivamos en un aislamiento total en el que ni siquiera sepan que existamos. Así que, como la inteligencia artificial está transformando la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que vivimos prácticamente, están también sucediendo, por supuesto, algunas preocupaciones en torno a nuestros datos y las regulaciones. Fíjense bien, en España se espera que para el 2031, adivinen ustedes cuántas personas utilicen una herramienta, la que sea de inteligencia artificial, de manera regular. Alrededor de 18 millones de personas. Alrededor de 18 millones de personas para el 2031. Ahora, de esa población española, se ha averiguado que más de la mitad, o sea, el 57%, ve con entusiasmo estas innovaciones, pero un 43%, y yo creo que ahí podemos ver las brechas generacionales. Este 43% expresa preocupaciones relacionadas con la pérdida de empleo, la desinformación, el uso indebido de datos personales, ¿verdad? Y aquí, bueno, lo podemos ver en esta gráfica. Es cierto,
esto no se va a ir disminuyendo, no se va a ir mitigando, ¿verdad? Los efectos de la inteligencia artificial están aquí para quedarse y como vimos también antier, ¿verdad? Con esa noticia de que ya la inteligencia artificial se está quedando sin recursos, pues es necesario que si llega a haber algún apagón, si llega a haber alguna situación así catastrófica, podamos también sentir la seguridad de que nuestros datos están seguros. Por eso me parece que es muy importante por lo menos conocer qué es esto de la protección a los datos personales. Y como les digo, por supuesto que la inteligencia artificial pues no se queda atrás. Está sumamente involucrada con el tratamiento de nuestros datos personales. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Ahora estamos en una era en la que la verdad es que la mayoría de nosotros pues nos sentimos viviendo en el futuro, sentimos que tenemos la mejor tecnología, es más, luchamos, ¿verdad?, por tener lo mejor de lo mejor, lo último, todo súper actualizado, porque para nosotros es un sinónimo de calidad, de eficiencia y, bueno, por supuesto también de estatus. Anteriormente sabemos que aunque la vida entre la tecnología o por lo menos la digitalización y la actividad común diaria, pues estaba mucho más separada. ¿Cómo podemos ver y analizar, ¿verdad? Trabajar con esas dos diferencias, con esas comparaciones que pudiéramos hacer ante esta era predigital, ¿no? Y nada más les quiero hacer como este comentario porque me pareció muy, muy interesante. Entonces, eso es lo que podemos ir viendo, ¿verdad? Antes de la digitalización, la recopilación de datos personales era distinta, ¿no? Por supuesto, todo era manual, cosas a lo mejor impresas, pero básicamente que uno se apoyaba todo manual, ¿verdad? Y ahora, pues básicamente que ya también los cuadernos, bueno, creo que libros físicos todavía se utilizan bastante, pero pues libretas y así, creo que sí se ha disminuido su uso. Y anteriormente las cosas eran distintas. Incluso ven que era como de estatus, ¿verdad? La gente que sabía escribir de cierta forma, iban a cursos para que su letra se viera más linda. En las escuelas pues enseñaban que las planas, ¿verdad? Para que tú fueras perfeccionando la manera en la que vas escribiendo, ¿verdad? En fin. Ahora eso es básicamente cosa del pasado. Hemos dejado, creo yo, que también esa habilidad de tal vez coordinación, no sé, con nuestro cerebro y pues nos hemos concentrado en otras cosas. Por supuesto, el hecho de que estos controles manuales, estos registros manuales, de cierta manera sí creo que se ofrecía una mayor seguridad en torno al manejo de datos. Porque yo creo que no es tan fácil acceder a un archivo físico donde a lo mejor nada más hay una copia de esa información y regarla por todo el mundo y suplantar identidades y eso. Eso ya es más como de la actualidad. Ahora, vemos aquí, ¿no? La transición del mundo digital ha facilitado la recopilación masiva de datos, a menudo sin el consentimiento, ¿verdad?, de las personas, aumentando, por supuesto, estos riesgos de que sean utilizados de una manera, pues, ilícita, ¿verdad?, y perjudicial para nosotros. Y bueno, también creo que es interesante entender que a veces nosotros mismos, como ya lo he platicado anteriormente, tengamos algunas ideas preconcebidas, prejuicios o mitos en torno a la inteligencia artificial, a el uso de algunas tecnologías específicas, ¿no? Y me pareció interesante saber cuál es la percepción de las personas ante esto, ¿verdad? Y fíjense qué fue lo que encontré. Y fíjense bien qué fue lo que encontré. Un estudio internacional encontró que el 76% de los consumidores a nivel mundial consideran la privacidad de los datos personales como una preocupación fundamental. Ahora,
Este es un estudio de muchas más personas, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que de forma internacional. Además, hay otras investigaciones que demuestran que las preocupaciones sobre la privacidad pueden variar según factores culturales y personales, afectando la disposición de los individuos a compartir información en entornos digitales. Así es, la preocupación sigue. Habrá quienes prefieran mejor no utilizar estos medios para preverse de que sean pues estafados, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Por aquí en TikTok, Fetos. También te vi aquí en YouTube. Oh, soy Fetos de TikTok, sí. Hola, Fetos, ya, ya te veo por acá. Sí, ese caso de 2017. La verdad es que, bueno, yo no conocía, no sabía de ese caso, pero me pareció muy interesante. Sobre todo conocer que esto sucede, ¿no? Y ya ha sucedido anteriormente y la verdad es que a lo mejor nuestra ignorancia a veces nos pone en un punto en el que somos vulnerables y un blanco fácil, ¿verdad? Entonces, como siempre, estar al pendientes de las cosas que bajamos, estar al pendientes de a dónde entramos, ¿verdad? Páginas y aplicaciones que sean seguras para que no seamos un blanco fácil, ¿no? Bueno, pues vamos más adelante. Ahora, un punto de este tema que también se me hizo muy, muy bueno es este enfoque global, ¿no? Entonces ya estuve también hablando en torno a España, a Europa, a los Estados Unidos, China, cómo es que ellos lo manejan. Pero ¿no les parece interesante saber quiénes sí están verdaderamente preparados para manejar sus datos? ¿Quiénes realmente han recibido mayor educación o, no sé, de alguna u otra manera están mejor blindados ante eso? Bien, pues este índice de países con mayor preparación en privacidad de datos incluyen por lo menos 3. Y vamos a encontrar Finlandia, quien tiene regulaciones estrictas y una alta conciencia pública sobre la privacidad. Yo también considero que es importante pues que se hagan algunas campañas o difusión de infografías, videos, lo que sea necesario para que las personas... Miren, aquí en México pasó hace un par de años en los que habían dicho, ¿no? Que salía la ley de la privacidad de los datos personales y durante un tiempo pues estuvo escuchando, ¿no? En la televisión, en el radio, en varios lugares. Pero creo que después de eso realmente no hemos escuchado demasiado en torno a estar bien al pendientes, ¿no? En algunas empresas sí hacen cursos, campañas, avisos, en donde les están constantemente diciendo como que si te llega un correo con un link extraño o no reconoces quién lo envía, pues es necesario que tomes estas medidas. Y yo creo que eso sería muy bueno, ¿no? O sea, a toda la población, porque realmente no importa tu estatus económico, todo mundo tenemos un teléfono. Todo el mundo tenemos acceso a redes de Wi-Fi. Obviamente, o sea, yo sé que hay lugares remotos donde no, pero, o sea, en general, los que están viendo este video, pues sí tienen internet. A eso es a lo que voy. Yo creo que sí estaría bueno ver más información sobre tener cuidado, sobre la importancia de estar actualizados, sobre las regulaciones que hay en nuestros países, en donde sea que estemos, que pues nos permitan estar protegidos, ¿verdad? Vale, pues. Entonces ya les dije, encontramos Finlandia, que parece ser que está como en el número 1 en torno a las regulaciones, en torno a su preparación, ¿verdad? Y la gente es plenamente consciente del cuidado que deben de tener. En segundo lugar, encontramos Suecia. Posee leyes robustas de protección de datos y una cultura que valora la privacidad individual.
Y en tercer lugar, Alemania. Tiene una larga tradición de protección de datos y regulaciones estrictas en la materia. Bueno, esto sería también interesante saber exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Bien, y pues con esto voy a dar por terminado. La verdad es que me pareció muy, muy interesante este tema, muy importante conocerlo y saber, pues más o menos, ¿verdad? Cómo poder irlo considerando. Miren, hemos visto algunos datos, hemos visto casos, ¿verdad? Expertos y sobre todo el conocer. Aunque obviamente no es, les estoy dando toda la información habida en el mundo en torno a este tema, sí, creo que lo más importante, bueno, pues es lo que podemos ver ahora, para ir empezando, para ir teniendo pues una introducción en torno a este dato, a esta información. Si a ustedes les gustó esta pequeña clase, ¿verdad? Esta pequeña, pues no sé, o sea, investigación, pónganmelo aquí en los comentarios y si quieren saber más de esto o de cualquier otro tema, bueno, pues estoy dispuesta a leer qué es lo que ustedes quieran ver.